Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Un abrazo en la distancia. Dios bendiga a toda la audiencia de este programa El Justo por la Fe Vivirá, a través de Bellavista Estéreo 103.6. Nuestro hermano John Gámez en la parte técnica y tu hermano en Cristo que te habla, Blas Pesotti Arias, te saluda. Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar, pero antes quiero leer el trozo escritural para el estudio bíblico del día de hoy. Amén, hermano. Vamos a la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 20. Leamos los 7 versos que hemos estado leyendo y nos hemos estado ocupando de ellos en estos 2 programas recientes. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el verso 25 al 31. Amén. Leamos. Y ahora dice la palabra: he aquí, yo sé, dice el apóstol Pablo, que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, gloria a Jesús, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dios continúe bendiciendo su palabra. Oremos, amados. Amantísimo Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, de las huestes de Israel. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú eres real, tú eres el único Dios vivo y verdadero, que enviaste al Señor Jesucristo a esta tierra, a dar testimonio tuyo para que conociéramos cómo tú eres, Señor, a través de Cristo manifestado en carne. Y realizaste el plan eterno de salvación por la humanidad, llevando a tu Hijo a la cruz del Calvario, derramando su sangre inocente y santa, y levantándolo después de entre los muertos, lo subiste a los cielos, y allí lo entronizaste a tu diestra, allá en el cielo empíreo de Dios, el tercer cielo. Allí intercede por nosotros hoy en día, y muy pronto vendrá a esta tierra, Padre, a cumplir, a completar este plan de redención. Pero gracias te doy, Señor amado, por el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo mismo derramó hace ya casi 2000 años en Pentecostés, que es el que fundó la iglesia, el que mora en nuestros corazones. Aleluya. Gracias por la iglesia de Cristo, gracias por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, por los profetas y aún, Señor, por los maestros. Gracias, Señor, por el programa El Justo por la Fe Vivirá. Toma el control de este programa y dame la sabiduría, Padre, el denuedo para llegar a los corazones, a los hogares y a las iglesias y los siervos que escuchan este programa. Bendice esta tribuna, Señor, y esta familia representada a través de nuestro hermano John Gámez, que es
quien dirige, quien tiene los hilos de esta emisora. En el nombre de Jesús, en tus manos coloco todo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, amado, vamos a la palabra del Señor, al estudio propiamente dicho. Ya hemos leído los 7 versos y le recuerdo que estamos en el estudio de el discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto durante su tercer viaje misionero. Allí nos hemos quedado varios programas. Hoy completamos la sexta sección de este asunto, de este argumento tan importante que es el sermón de este siervo de Dios. Y hoy vamos a continuar con el verso 28. Vamos a seguir por donde quedamos, que es precisamente para los que han escuchado los programas previos, la sesión del tema en donde hay advertencias. Son prevenciones, avisos que el apóstol da a la iglesia de Cristo, a los pastores que allí estaban congregados en Mileto. Y recordemos por la escritura, para empalmar con el estudio de hoy, que comencé allá hace un par de programas en el verso 25, cuando el apóstol inicia esta sesión de advertencias, cuando él dice que estaba consciente que ninguno de todos los que lo escuchaban, que eran pastores, entre los cuales él había estado predicando varios años, volverían a ver su rostro. Es como una despedida, como ya hemos estudiado, del apóstol de los pastores de Éfeso. Él inmediatamente en el verso 26, como estudiamos, él pone por testigos a los siervos del Señor, a los obispos allí, de dos cosas. Los pone por testigos de que él era inocente del destino que tuvieran las vidas de estos siervos, de estos pastores, porque les había predicado todo el consejo de Dios. Ellos no tenían motivo para recriminar al apóstol. Por eso les pone por testigo, repito, de dos cosas: que era inocente del destino de ellos y era inocente de cualquier cosa que ellos no practicaran, porque les había predicado todo el consejo de Dios. Ahora en el verso 28 él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por testigos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es necesario, al retomar este estudio, la sexta parte de este discurso hoy, recordarle a usted, amado, que este discurso del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, estos 21 versículos, desde el versículo 18 hasta el 38 de este capítulo, es un pasaje del libro de los Hechos que nos enseña los principios, bendito sea el Señor, los fundamentos bíblicos de la función del pastor en la iglesia. Por eso es tan importante y me he detenido a desmenuzar un poco este discurso. La pregunta que debemos hacernos, amado, al estudiar este verso 28, donde el apóstol hace 3 advertencias a los pastores, es ¿por qué hace esas 3 advertencias? Por ahí quedamos en el programa anterior. ¿Por qué hace esas 3 advertencias? ¿Y cuáles son esas 3 advertencias que él hace en este versículo? Bueno, las 3 advertencias, como uno
se desprende, se da cuenta al leer el verso 28, es primero a cuidarse de sí mismos. Los pastores debían cuidarse de sí mismos. Segundo, les advierte a prestar atención del rebaño. Y tercero, a apacentar la iglesia del Señor, a pastorear la iglesia del Señor. Esas son las tres advertencias. Quiero hoy empezar a hablar detalles que nos van a instruir y a edificar mucho de cada una de estas tres advertencias. Pero primero contestar la pregunta que hice. ¿Por qué el apóstol hace estas tres advertencias en este verso 28? La respuesta es porque la responsabilidad, amado, de los pastores a los que él le hablaba allí en Mileto, y de todos los pastores en general, de todos los tiempos, es muy grande. Por eso, él le hace estas tres advertencias. La obligación, el deber de los pastores es grandísimo. Es quizás el ministerio con más responsabilidad, creo yo. ¿Debido a qué, hermano? Debido a que esos pastores a los que Pablo le habla, y todos los pastores llamados por Dios en todos los tiempos, han sido puestos como con la mano por el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios. Y precisamente en la iglesia que Dios mismo adquirió a un precio costosísimo de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, la conclusión de esta pregunta, ¿por qué Pablo hace estas tres advertencias? Y es porque la iglesia es de Dios, es propiedad de Dios, hermano, y ganada a un precio costosísimo de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, para concatenar, unir la enseñanza de hoy con la enseñanza por donde veníamos al final del programa anterior, recuerde que yo les mencionaba que los pastores son constituidos, son nombrados por los oficiales, o eran nombrados por los apóstoles en el tiempo de cuando se comenzaron a nombrar los pastores. Porque Hechos 14:23 dice claramente que cuando Pablo estaba predicando en su misión por el pueblo gentil en Listra, en Iconio y en Antioquía de Pisidia, dice el verso 14:23 que Pablo y los misioneros que lo acompañaban nombraban, constituían ancianos haciendo ayunos y oración. Ahora bien, decía yo y le recuerdo ahora que aunque los oficiales, los apóstoles nombraban los ancianos, es decir, los pastores, después los presentaban a la iglesia, los presentaban una vez nombrados, para que la iglesia los conociera, los hermanos en donde ellos se congregaban, porque los pastores también tienen iglesias donde ellos antes de ser llamados se congregaban, allí son llamados. Entonces la iglesia, los oficiales, los ancianos presentan a los nuevos pastores que han sido nombrados por el Señor, para que los conozcan. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar de que Dios, a través de los ancianos, de los pastores, en este caso de los apóstoles, designaban a los pastores y después los presentaban a la iglesia, como es el Espíritu Santo quien da los dones a esos pastores. No es el hombre, es Dios, el Espíritu Santo, quien da los dones. Y como además es el mismo Espíritu Santo el que envía a los pastores, una vez nombrados por Dios, a ejercer sus cargos, sus ministerios. Entonces, en conclusión,
aunque el versículo Hechos 14:23 dice que los ancianos, los apóstoles, constituían ancianos mediante oración y ayuno. Es en el fondo el Espíritu Santo el que los constituye, el que los nombra. Lo que pasa es que el Espíritu Santo usa a los líderes. En aquel tiempo a Pablo y los demás apóstoles, en el tiempo actual a los ancianos de las iglesias. Entonces, eso queda bien claro. Ahora, lo que quiero ahora empezar en el programa de hoy es a mencionar los requisitos. No vamos a estudiar con detalle, amados, los requisitos o condiciones para ser nombrado pastor u obispo. No, pero sí quiero que tengamos una idea de esos requisitos. Y esos requisitos en la Biblia están en Primera de Timoteo, si quiere anote la cita, Primera de Timoteo 3, versículo 1 al 7, y en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. En estos dos pasajes que mencionan, repito una vez más, los requisitos para los obispos o pastores, se demuestra, como vamos a darnos cuenta al leer esos pasajes, los quiero nada más leer, pero sin antes dejar de decirle que en esos pasajes Pablo, mediante el Espíritu Santo, demuestra que el carácter recomprobado de los que anhelan obispado, de los que desean un pastorado, es más importante que la personalidad del aspirante a pastor. Incluso aquí en estos dos pasajes de Timoteo y de Tito se demuestra que este carácter comprobado del aspirante a obispo es más importante que los mismos dones de predicación que pueda tener el que quiera obispado o cualquier capacidad administrativa que tengan los aspirantes, e incluso, hermano, escuche esto, e incluso ¿cómo decirle?, los logros académicos. Aunque usted sea un artista, aunque usted sea un profesional en alguna labor, aunque usted tenga un título, eso ante Dios no es tan importante como el carácter comprobado que llene los requisitos que la Biblia dice que están aquí en Timoteo, Primera de Timoteo y Tito. Ese carácter comprobado, ¿cuál debe ser? Bueno, leamos los pasajes y nos vamos a dar cuenta que deben incluir el carácter ideal de un pastor que pide Dios. Debe incluir o debe llenar los requisitos espirituales y morales, porque aquí en estos pasajes habla de los requisitos, de las condiciones espirituales y morales. Vamos a leer y ahí sí seguimos el estudio. Quiero leer esos dos pasajes que, si Dios lo permite, en algún momento posterior podemos estar analizando con más detenimiento. Leamos Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y enseguida leemos Tito 1, 6 al 9 y seguimos el estudio. Vamos con Primera de Timoteo. Escuche los requisitos espirituales y morales que forman el carácter comprobado de un aspirante a obispo para que sea elegible para pastor. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo, pregunta Pablo, cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, oigan eso, no un inexperto, no sea que envaneciéndose, enorgulleciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora leamos los requisitos que menciona Pablo a Tito, capítulo 1, versos 6 al 9. Algunos son ya mencionados aquí en el pasaje que le acabo de leer en Timoteo, pero otros se los menciona solamente ahí en Tito. Y dice así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, aleluya, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, que no cambie la doctrina, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano, ahí usted se da cuenta, amado, que se mencionan muchos requisitos morales y espirituales que debe llenar el aspirante a obispo para que realmente pueda ser nombrado como pastor. Pero además de llenar los requisitos, debe ser llamado por Dios. Dios tiene que confirmar ese llamado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora sí, volvámonos al verso 28. Al verso 28, donde Pablo hace las 3 exhortaciones que ya mencioné: a cuidarse de sí mismo, a prestar atención al rebaño, dirigiéndose a los pastores, y a apacentar la iglesia del Señor. Veamos entonces algunos detalles. Primero, desmenucemos un poquito esa primera exhortación, esa primera advertencia a cuidarse de sí mismos. Dice la Reina Valera. Hay otra versión que dice a velar por ellos mismos. Eso es cuidar, mirad. Pablo lo que quiere decir es velen por ustedes mismos. Ahora, eso no solamente cualifica para los pastores, para cualquier siervo, para el creyente común y corriente, sin un ministerio. Todo cristiano debe velarse a sí mismo, tener cuidado de sí mismo. Porque un creyente, amado, la Biblia dice que debe estar atento a lo que él hace, a cuidar su testimonio. Porque hay una carne mala, una naturaleza perversa que nos inclina a veces a pensar o a hablar o a hacer lo malo. Entonces, por eso el creyente en general debe velarse, no solamente los pastores, observarse a sí mismo, para no ser seducidos por la concupiscencia de su carne. Pero también el creyente, la Biblia nos llama a velar al prójimo. ¿Por qué? Porque hemos de amar al prójimo y hemos de cuidarnos también del prójimo, porque Dios actúa a través nuestro, sí, tenemos el Espíritu Santo, pero a través del prójimo, y el diablo también. Y como tercer punto, la Biblia nos manda a velar al diablo. Tenemos que estar atentos a las maquinaciones del diablo, que a veces se manifiestan a través del prójimo o de nosotros mismos,
El diablo tienta, o a través de acciones espirituales o de las circunstancias, en fin. De todas maneras, Pablo aquí menciona o advierte a los pastores a cuidarse de sí mismos. Mirad por vosotros, le dice. Esto encierra mucha enseñanza. O sea, el apóstol le manda a cuidarse primero que todo de ellos mismos. ¿Para qué, hermano? ¿Con qué propósito? Para que ellos pudieran ser diligentes, solícitos, líderes solícitos, diligentes, dinámicos en las manos de Dios, pero que también pudieran tener una conducta ejemplar y una vida espiritual ejemplar para bendición de la iglesia, de los miembros de la iglesia a la cual ellos pastoreaban. Fíjese usted que todo creyente debe cumplir estos requisitos, pero en especial los pastores, porque los ojos de la iglesia están puestos en el pastor. Por eso les dice, cuídense de ustedes mismos, miren por vosotros. Amén. Recuerde que hay un versículo que a mí me gusta mucho, y es Primera de Timoteo 4:16. Vamos aquí a la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:16, que dice así: ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, que era pastor, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El creyente, el llamado a pastor, el pastor, debe en especial cuidarse de sí mismo. ¿Y de qué manera debe cuidarse de sí mismo? Tanto moral como doctrinalmente, dice Primera de Timoteo 4:16. Moral y doctrinalmente, o sea, tanto de su vida práctica como de su fe. ¿Qué es lo que él cree de la Biblia? De ambas cosas, porque así mismo te salvarás a ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y a los que te oyeren. Hermano, porque la salvación se puede perder cuando empezamos a creer cosas torcidas, o cuando empezamos a practicar cosas que no predicamos, que no vivimos. Entonces, aquí Timoteo, Primera de Timoteo 4:16, nos dice algo importantísimo, y es la forma como podemos mantener una vida piadosa, una vida de santidad, sin la cual ningún ministerio en la iglesia tiene valor para Dios. ¿Sabía usted eso, hermano? Que Hebreos 12:14 dice claramente: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. O sea, el versículo habla de la salvación como acicate, como estímulo para seguir la paz con todo y la santidad. Pero resulta que no solamente la salvación nos va en practicar la santidad, sino que, ¿cómo decirle? El valor que para Dios tiene el ministerio de un pastor depende de la santidad con que ese pastor vive y sirve como líder, como comandante de la congregación eclesial. Es la santidad, hermano, es la santidad. Por eso ningún ministerio puede funcionar si no hay consagración, piedad, santidad. ¿Y cómo debe ser esa santidad? Oiga, eso, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo debe ser esa santidad? Vamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, vale decir sin tacha,
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santidad que debe tener todo creyente para ser salvo, pero en especial los pastores, porque son ejemplo a la grey, porque entre otras cosas, no solamente son ejemplo a la grey, sino que el pastor representa a Cristo. El pastor simboliza, amado hermano, a Cristo. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla de los requisitos para el que anhela obispado o pastorado, primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso 2, lo primero que menciona de todos los requisitos de los pasajes que le leía hace unos minutos, en Timoteo y en Tito, lo primero es versículo 2 del capítulo 3, primera de Timoteo. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Es lo primero. Y llama la atención que esa palabra, como requisito para ser pastor, irreprensible, es la misma palabra que Pablo menciona acá en cuanto a la santificación, en primera de Tesalonicenses 5:23, porque dice que el Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, la misma palabra, para la venida del Señor Jesucristo. Conclusión, lo que Pablo menciona es que de la misma manera como Dios quiere que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado o mantenido sin tacha, inmaculado si es posible, para la venida de Cristo en la santificación, es la misma forma como debe vivir un pastor. Es necesario que el obispo sea irreprensible, por las razones que ya le he mencionado, hermano. El pastor es símbolo de Cristo en la iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Tamaña responsabilidad, hermano, ser pastor. Bendito sea el Señor para siempre. Podemos ir concluyendo ya que aquí el apóstol le advierte, dicho de otra manera, al decirles a ellos: mirad por vosotros y por todo el rebaño, sigue diciendo, les advierte que ellos no podrán pastorear, no podrán apacentar a la grey, al rebaño, si no miran primeramente por ellos mismos, si no guardan el testimonio doctrinal y de conducta delante de Dios, de los hombres y de la iglesia. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo el pastor puede tener las fuerzas para mantener limpia su vida, tanto en cuanto a su fe como a su moral, a su conducta? Pues la Biblia nos dice que es a través del contacto, de la comunión con Dios mismo, con el príncipe de los pastores. Esa es la única forma, como no solamente los pastores, sino cualquier líder, cualquier siervo y cualquier creyente sincero puede llegar a mantener el testimonio. Pero en especial los pastores necesitan esa comunión para además poder atender a las necesidades de las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Deben ser siervos de oración y de comunión con Dios, hermano. Y no solamente para poder atender a las necesidades de las ovejas, deben guardar una relación de comunión con Dios, sino para, como dice primera de Timoteo 4:16, tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Necesitan ser hombres de oración, de comunión con Dios. Y todos los creyentes debemos añadirnos allí, tenemos este llamado. Pero concluyamos algo importante, algo práctico, y es que precisamente cuántas veces, hermano, cuántas veces
en cuántas ocasiones la ruina del rebaño, de algunos rebaños, de algunas iglesias, ha empezado precisamente por las fallas de estos asuntos que estamos hablando, de parte de los líderes que son llamados para cuidar del rebaño, ya sea fallas morales o fallas doctrinales o fallas de búsqueda de Dios. Muchas veces ha pasado que algunos líderes o de pronto algunos pastores se han ocupado tanto, y algunas veces nos ha ocurrido esto aún a los que no hemos sido llamados como pastores, porque yo soy maestro, yo no ejerzo como pastor, no tengo ahora mismo un llamado de pastor, pero como maestro lo digo, muchos de los que han sido llamados como pastores a veces como que se han ocupado tanto, y me ha pasado a mí como maestro, de la obra del Señor. Nos hemos ocupado tanto de la obra del Señor que nos hemos olvidado del Señor de la obra. Hemos descuidado la búsqueda, las armas espirituales que Dios nos ha dado, amado. Entonces, eso es lo que tratamos aquí. Pero Pablo les dice una segunda advertencia: cuídense de sí mismos y mirad por vosotros y por todo el rebaño, es decir, velen también por las necesidades del rebaño, no solamente por las necesidades de ustedes, por las necesidades del rebaño, pero les dice, pero por el orden de lo que él habla, el que ustedes velen adecuadamente por las necesidades del rebaño dependerá de qué tanto velan primero por ustedes mismos. Amén, hermano. Esto es un orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué necesidades del rebaño, de las ovejas, deben mirar los pastores? Y por las necesidades de qué ovejas. Bueno, por los pastores, los ancianos, los obispos de la iglesia han de velar por las necesidades tanto de los sinceros creyentes de sus congregaciones, pero en especial por aquellos creyentes que no están cordialmente sujetos al evangelio de Cristo y de los apóstoles, original, bíblico. Dicho de otra manera, deben velar los pastores por el rebaño, por las ovejas obedientes y consagradas por los cristianos de sus iglesias espirituales, pero también, sobre todo, por los creyentes carnales, por los que no están consagrados o no están completamente en la iglesia sirviendo o viviendo cordialmente, de corazón, correctamente. Velar por ellos, por sus necesidades, para saber qué le va a predicar a la iglesia, para saber cómo va a orar por sus ovejas, para saber cuándo la oveja necesita un consejo directamente o una exhortación. Pero hay algo interesante aquí, hermano, en esta segunda advertencia: y por todo el rebaño. Pablo aquí habla de una forma poco común en él. Si usted ha leído la correspondencia, las cartas, las epístolas paulinas, el apóstol Pablo casi nunca habla de rebaño cuando se refiere a la congregación de creyentes. Casi nunca, porque la única vez que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en sus epístolas menciona a la congregación de creyentes como un rebaño, lo encontramos en 1 Corintios 9:7. Vamos a ese versículo. 1 Corintios 9:7. Dice la palabra del Señor así: ¿quién fue jamás, habla Pablo a la iglesia de Corinto, quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño? ¿Ya escuchó? Y no toma de la leche del rebaño. Aquí Pablo está mencionando a la congregación, a la iglesia, como rebaño, pero es la única vez que Pablo menciona ese término, incluso porque siempre habla del cuerpo de Cristo o la menciona como iglesia, como congregación, en fin, pero primera vez que menciona la palabra, la única vez. Y no solamente eso, sino que a los ancianos u obispos, el apóstol Pablo en sus epístolas solamente los llama pastores, una sola vez también. Vamos a la palabra en Efesios 4:11. Esa es la cita, la única vez. Dice Pablo, él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es la única vez que el apóstol menciona a los líderes de la iglesia, a los obispos o ancianos o superintendentes o supervisores, como usted quiera, pastores. La única vez. La pregunta, usted me dirá, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué Pablo hizo eso? Bueno, al parecer, tal vez lo más probable es que, como dicen muchos exégetas, el apóstol, por su educación rabínica, recuerde que él era un maestro, un rabino, por esa educación rabínica que él tuvo, no pudo muy posiblemente conocer de cerca las actividades agrícolas y pastoriles. O sea, no trabajó en el campo, porque él era de una clase diferente, religiosa, era religioso, era un líder religioso, era un rabino. Por su vida y su costumbre y su cultura, no pudo de pronto rozarse de oveja, no se untó, no olía a oveja, porque él andaba por otros sectores de la sociedad. No fue como David, el rey David, que el rey David fue un pastor de ovejas. Él sí se untó de oveja. Ahora, ¿por qué mencionó entonces Pablo a la congregación como rebaño? ¿Por qué mencionó una vez también a los obispos como pastores? Pues porque aunque él no conoció de cerca la vida pastoril, la vida agrícola, seguramente él, bendito sea el nombre del Señor, sabía que Jesús había hablado muchas veces del pastor y de las ovejas. El apóstol conocía los evangelios. Y el mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro, llamó a Jesús el príncipe de los pastores, bajo quien todos los ancianos o pastores sirven como supervisores u obispos. Recuerde que aunque usted sea pastor, hermano, y tenga una grey que Dios le ha dado pastorear, usted está sujeto al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, que es el que Juan vio en el Apocalipsis, que se paseaba entre los candeleros de oro con las 7 estrellas en su mano. Amén, hermano. Vamos a leer la palabra donde nos confirma lo que le estoy diciendo. Primera de Pedro 5, 1, 2 y 4. Vamos a la palabra. Primera de Pedro 5, 1, 2 y 4. Dice así: ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros. Y dice el verso 2, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. Verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y la tercera advertencia está aquí en el versículo 28. Dice, para apacentar la iglesia, o sea, les demanda a ser pastores de la iglesia, porque les dice para apacentar la iglesia del Señor.
la cual él ganó por su propia sangre. Apacentar la iglesia del Señor. Esa es la tercera advertencia que les hace. Los pastores deben apacentar, hermano. Esa es la función del pastor. Por eso hay otra versión que dice para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ha comprado con la sangre de su Hijo. Ese es el deber principal del pastor, del obispo: alimentar a las ovejas, apacentarlas, pastorearlas. Pero ¿cómo? ¿Cómo la va a pastorear? ¿Cómo la va a alimentar? Con testimonios, con conceptos humanos, con doctrinas científicas, con doctrinas psicológicas. No, hermano. Con doctrinas filosóficas. No, hermano. Con la palabra de Dios. Ese es el alimento que se le debe dar a la oveja. El pastor debe ser un entendido en la palabra de Dios para que pueda cumplir con su deber principal. Sobre todo porque el rebaño que les ha sido encomendado no es de ellos, es el rebaño de Dios, es el pueblo de Dios, porque Dios la compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esto es muy importante, y esto lo recalca el Espíritu Santo en diferentes pasajes de la Biblia. Yo quiero mencionarle por lo menos 3 versículos que recalcan este detalle tan importante: el precio con el cual Dios compró la iglesia, compró las almas, compró las ovejas de su grey. Vamos a leer primero 1 Corintios 6:20, después 1 de Pedro 1:19 y terminamos con Apocalipsis 5:9. Amén, hermano. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados, habla Pablo a la iglesia de Corinto, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, le dice a la grey, a las ovejas, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio que dice aquí? La sangre de Cristo. Y por esa razón nuestra obligación es glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cómo lo glorificamos? Santificándonos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son nuestros. No, dice el apóstol, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos compró, hermano, como cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo. No nos pertenecemos, hermano. Cristo, somos de Cristo. Él nos vendrá a buscar. Cuando salgamos de este mundo, el diablo no nos podrá tocar. Cuando la iglesia esté siendo arrebatada y pase por ¿cómo se llama? Los lugares celestiales donde están las potestades y los principados, ellos tienen que apartarse y dejar subir, aleluya, a la iglesia hasta el tercer cielo. ¿Por qué? Porque al nosotros ser de Dios a través de la sangre de Cristo, ya el diablo no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Amén, hermano. Entonces, nuestra responsabilidad es glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque no son nuestros. Ahora, si un cristiano se aparta, ahí otra vez su padre es el diablo, como le dijo el Señor a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bendito sea el Señor. Pero mire que la Biblia sigue recalcando, machacando en esa idea tan importante, el precio con el que Dios compró a las almas, los creyentes, las ovejas, la iglesia.
Primera de Pedro 1:19. Dice que fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Verso 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Apocalipsis 5:9, un libro profético, también lo menciona, porque el verso 9 del capítulo 5 dice cuando el cordero, que es Cristo, tomó el libro de las manos del anciano que estaba sentado en el trono, de la mano derecha del anciano, y dice que los seres vivientes y los 24 ancianos, cuando el cordero toma el libro, cantaban un nuevo cántico diciendo al cordero, hablaban al cordero y le cantaban al cordero. ¿Qué le decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese quizás es un tema de los más importantes, amado, en la Biblia. El precio que Dios pagó en la persona de Cristo para ganar un pueblo, ganar una iglesia. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ya estamos terminando. Fíjese el tiempo tan corto, hermano, que hay. Y sobre todo en temas que nos agradan y nos llenan tanto, tan importantes de la Biblia como este. Por eso quiero recordar una vez más la causa por la que el apóstol Pablo hace estas 3 exhortaciones que hemos venido desmenuzando hoy, que le hace a los pastores de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto. Recuerde, ¿cuál es el motivo? La responsabilidad que tenían delante de Dios esos pastores, porque era el Espíritu Santo que los había colocado como líderes allí en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y les había confiado el pueblo de Dios, que el Señor había ganado con la sangre de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Le dice, para apacentar, gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos a leer la parte final. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Recordemos que ese término obispos es el término episcopos, que es traducido como supervisores o sobrevedores o superintendentes, pero que de ese término episcopos griego deriva la palabra obispos. Es decir, que aquí en ese versículo 28, Lucas, mencionando las palabras de Pablo, llama obispos a las mismas personas que en el versículo 17 de ese capítulo, mire el verso 17, Lucas ha llamado ancianos. Por eso, como ya lo he dicho repetidamente antes, estos términos son sinónimos. El anciano es el mismo obispo, es el mismo pastor, llamado también supervisor o sobreveedor o superintendente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y ya hay que ir resumiendo. ¿Cuál es el trabajo de un obispo, de un anciano? La Biblia de pronto no lo menciona como una definición, pero sí podemos darnos cuenta de diferentes pasajes cuál es realmente el trabajo de un obispo, de un anciano. Como alguien dijo,
un obispo debe ser como el Señor Jesucristo mismo era, porque es una figura, es una representación simbólica de Cristo en la iglesia. Así como Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así el pastor es la cabeza de ese cuerpo. Y las ovejas constituyen el cuerpo de Cristo. Alguien dijo que supervisión significa, escuchen, un cuidado amoroso y preocupado por la grey. Gloria al Señor. Supervisar, pastorear, es asumir una responsabilidad no por la fuerza, sino voluntariamente, espontáneamente. Aleluya, gloria al Señor. Sin que eso signifique asumir esa responsabilidad para su propio engrandecimiento. Amén, hermano. No, para la gloria de Dios. Como alguien también mencionó, el supervisar o pastorear significa ser visto por los creyentes en la iglesia, por los creyentes de todas las iglesias, por el mundo en general, ser visto como o en el generoso servicio de Cristo. Que vean a Cristo en nosotros. Ese es un verdadero pastor, en quien la gente vea a Cristo mismo por sus actos, por su forma de pensar, de hablar, de actuar. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo siempre se preocupó por la salvación de las almas. Ese debe ser la preocupación número uno del pastor. Que ninguna oveja se le pierda de las que han sido confiadas a su cuidado. Bendito sea el Señor. Y para terminar ya quiero leer de dónde se sacan estas ideas que le he dicho. De Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Vamos a leerlo y terminamos y oramos. Primera de Pedro 5, 1 al 4 rápidamente dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está en medio de vosotros, no por ganancia deshonesta, oiga bien, sino con ánimo presto, no como quien tiene señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia.